Entonces, para seguir hablando acerca de la anticoagulación en COVID, todavía estamos con algunos paradigmas, pero ¿qué es importante? Definir que el paciente que está con COVID venga anticoagulado con el fármaco que venga, sea warfarina, sean los DACOs, dabigatran, rivaroxaban, cualquiera de estos, se debe pasar a una dosis de heparina, la cual debe durar aproximadamente entre 15 y 30 días y posteriormente volver al fármaco que se estaba previamente teniendo. Esta es una descripción de pacientes que están en un estado crítico, que tienen obviamente un estado de estasis prolongado, en el cual la población de tromboembolismo pulmonar asciende a un 33% aproximadamente. Este es un artículo o una gráfica del Act Today 2021, en el cual lo simplifican aún más la decisión. Si la paciente tiene o se ha documentado tromboembolismo pulmonar, no. Si esta persona tiene o está tomando anticoagulante, no. Si no está tomando anticoagulantes y si el paciente se le da salida, se debe continuar la anticoagulación o la tromboprofilaxis. Puede ser apropiada en pacientes de alto riesgo. ¿Cuáles se consideran de alto riesgo actualmente? Según este grupo, pacientes obesos, los pacientes que tengan una inmovilización, los pacientes que tengan una reciente cirugía o trauma, que tengan un evento tromboso o tromboembolismo pulmonar previo, se consideran de alto riesgo. Entonces, este grupo de pacientes se deben tener anticoagulado. En resumen, el paciente con COVID, si no tiene ninguna contraindicación, debe tener al menos tromboprofilaxis. Si el paciente tiene dímero por encima de 3000, hay algunos autores que recomiendan anticoagularlo, o si el paciente tiene una estasis o un aumento, una severidad, porque la probabilidad que tenga tromboembolismo pulmonar asciende, como ya lo vimos previamente, a un 33% aproximadamente. Y si en caso de que se dé salida, tener en cuenta estos factores de riesgo para anticoagular al paciente. ¿Cuánto tiempo se debe anticoagular el paciente con COVID? 30 días. El riesgo de evento fatal asociado a COVID en más del 50% aumenta con pacientes diabéticos. Por lo tanto, debemos estar prestos a atender su control glicémico o a diagnosticar al paciente que previamente no era diabético, pero con COVID inicia su diabetes. Con respecto a la diabetes, entonces tenemos que tener en cuenta metformina, la cual puede producir deshidratación. Entonces, en la fase aguda, en los 7-14 primeros días, debemos evitarla. Los SGLT2 también debemos evitarlos porque pueden estar asociados a deshidratación en el contexto de COVID. Los GLP-1 se pueden dejar, pero estar muy pendientes del grado de hidratación. Los DDP4 no tienen ningún problema y la insulina no tiene ningún problema. Entonces, en conclusión, en pacientes con COVID que tengan hiperglicemia, el medicamento ideal es la insulina, principalmente la insulina NPH, sobre todo si se asocia a corticosteroides, y los IDBPP4. Los GLP-1 se pueden usar con precaución. Tenemos en algún contexto esto que se llama la bomba de infusión de insulina, que es lo ideal, pero en nuestro medio es muy poco. Entonces lo que hacemos acá es hacerle control con la insulina NPH, insulina glulicina o la cristalina, y le manejamos con esquema basal bolo principalmente. Pero cuando tenemos estos dispositivos, podemos censar minuto a minuto la glicemia y podemos hacer correcciones. El COVID también se asocia a hipocalemia, como ya lo hemos descrito, por un probable hiperaldosteronismo por aumento de la angiotensina 2. Con el inicio de insulina se puede aumentar la hipocalemia, entonces debemos estar muy prestos a evaluar la hipocalemia. Se debe tamizar pacientes obesos y diabéticos o inmunosuprimidos para evaluar la hiperinflamación o el síndrome de tormenta de citoquinas. Se debe verificar la ferritina aumentada, que se correlaciona con esto, la trombocitopenia, PCR y BCG. Con respecto al ataque cerebrovascular, puede ser uno de los debut del paciente con COVID. Tenemos que tener en cuenta que primero va nuestra protección de personal de salud y que posteriormente ya va el tratamiento que se debe hacer en el paciente. Se debe usar la menor manipulación posible en este grupo de pacientes, usar los EPPs, el código de Stroke, y evitar la aerolización, es decir, evitar las nebulizaciones en estos pacientes.
Cuando el paciente está en UCI y se va para piso, entonces es recomendable disponer de camas de atención de vigilancia intermedia o cuidado intermedio en su defecto, que permitan la continuidad del monitoreo bajo un enfoque clínico general que reduzca la probabilidad de reingresos a cuidado intensivo y el tránsito de esta área intermedia a hospitalización. Recomienda medir el nivel de funcionamiento global porque posteriormente a una estasis prolongada en UCI se disminuye el Bartle. Establecer un plan de rehabilitación y monitorización de los signos vitales. Con respecto a qué paciente requiere tratamiento de soporte, es aquel paciente que digamos que requiere oxígeno. Es importante poder hospitalizar a estos pacientes. Si el paciente empieza a requerir oxígeno, tiene una SAFI y una PAFI baja, requiere hospitalización. ¿Qué recomendaciones se dan para el contexto de hospitalización? Entonces, realizar el electrocardiograma, vigilar el QT corregido, sobre todo si está recibiendo medicamentos como la claritromicina, garantizar niveles de potasio mayor a 4, de magnesio mayor a 2, suspender amiodarona, el opioide de la amitriptilina, retirar anticoagulantes directos y pasar a enoxaparina, retirar diuréticos si se puede retirar, disminuir dosis de beta bloqueadores porque hay una tendencia del paciente con COVID a hacer bradicardia, sobre todo cuando hay una resolución del cuadro. Se puede continuar los IECA, los ARA2, los ARNI, a menos que el paciente esté en shock, y no se deben recomendar propafenona, verapamilo, diltiazem y bavradina. Se puede continuar espironolactona y eplenerone. Suspender SLGT o metformina, se debe tratar el hipotiroidismo subclínico, llevar a TSH a rango normal, reponer con lactato es supremamente importante. Si se usa corticosteroide, que la recomendación es dexametasona, 6 miligramos IV día por 10 días, que puede llevar hasta 14 días. Y si se está usando corticoides y hay hiperglicemia, se debe usar la insulina NPH. La pronación temprana vigil, ¿qué es pronarlo? Es colocarlo boca abajo. Esto favorece la oxigenación en este tipo de pacientes con infección viral por coronavirus. Recomendación de estos exámenes: evaluar frecuencia cardíaca, temperatura. Con respecto a la acitromicina y la hidroxicloroquina, no muestran beneficios actualmente. Estos son los artículos. Lopinavir, ritonavir no se recomienda fuera del contexto de ensayos clínicos. Tolicizumab sí se recomienda el uso, pero en pacientes que tengan más de 7 días de evolución de los síntomas, con un deterioro respiratorio, que tengan un nivel de interleuquina 6 mayor a 40, en los sitios donde se puede hacer la medición. Descartar otros focos infecciosos. 2 de los 3 siguientes: una PCR mayor de 100, una LDH mayor de 250, un recuento absoluto de linfocitos por debajo de 600, y en general se debe discutir en una junta. Lo ideal es que el paciente esté recibiendo corticoide y que posterior al corticoide se coloque la dosis de tolicizumab y se puede repetir a las 48 horas, tolicizumab o sarilumab. Con respecto al plasma convaleciente, aún no se recomienda por fuera del contexto de escenario de un ensayo clínico. El remdesivir no se comercializa en Colombia, pero sí se recomienda su uso en pacientes con COVID hospitalizados, en pacientes que estén con hipoxemia, una saturación por debajo del 94% del ambiente, o que requieran oxígeno suplementario, ventilación mecánica o circulación extracorpórea ECMO. Criterios de alta hospitalaria: cuando el paciente esté sin fiebre por 3 días, mejoría de síntomas respiratorios, comorbilidades compensadas, una saturación de oxígeno mayor al 92%, y se debe tener un aislamiento en domicilio por 14 días aproximadamente. En estos momentos se está recortando 10 días. Áreas independientes bien ventiladas y desinfectadas. Evitar el contacto con niños o mayores de 65 años o inmunosuprimidos. El uso de mascarilla en casa y lavado frecuente de manos. Automonitoreo de temperatura cada 12 horas y síntomas de deterioro respiratorio. Seguimiento ambulatorio las 48 horas a la semana y al mes. Posterior a que el paciente tenga COVID, se debe monitorizar cardiometabólicamente, porque estos pacientes hay evidencia que pueden quedar con prediabetes, con diabetes, con hipotiroidismo o con hipertensión. Entonces es importante hacer este seguimiento. Con respecto a la vacunación, es lo más importante para poder prevenir la enfermedad. Se habla que la vacunación, cualquiera de las vacunas, protegen alrededor del 90% de los casos, cualquier vacuna. Dejo este consenso acá para que ustedes puedan revisar, y la recomendación hasta el momento es hacer una revacunación o volver a vacunarse más o menos entre los 9 meses y los 12 meses. Todavía hay muchas preguntas alrededor de la vacuna. ¿Cuál es mejor? Si Pfizer, Sinovac, Janssen, Soberana, Sputnik,
etc. En estos momentos hay algunos registros en los cuales se habla de la combinación de vacunas que pueden potenciar mayor número de anticuerpos neutralizantes, es decir, aumentan las defensas. Muchas gracias.